Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Iglesia, buenas tardes. Qué alegría volverte a saludar. Qué alegría saber que una vez más estás conectado aquí con nosotros para adorar juntos a nuestro Dios, para exaltar juntos el nombre de nuestro hermoso y gran Creador. Y bueno, pues vamos a comenzar y vamos a comenzar pues dándole la bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, mi Dios, amado Jesús, gracias por este día, gracias porque una vez más pudimos abrir nuestros ojos y contemplar tus maravillas. Gracias porque una vez más podemos adorarte, exaltarte, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, papá, porque el mayor regalo que podemos tener es tu presencia. Y te pido que nos ayudes a atesorarla y te pido que nos ayudes a buscarla cada día con todo nuestro corazón. Gracias por el enorme y hermoso privilegio que nos das de poderte conocer y de ser llamados tus hijos. Y gracias porque te podemos servir, Señor, y dar un poquito de lo muchísimo que tú nos has dado, Dios. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a este lugar. Todo esto es por ti y para ti. Bienvenido seas, glorificado y honrado seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho. Y habla, bueno, yo te invitaría a que fuera una oración para Dios. Recordemos que ya nos habían comentado que los cantos son como pequeñas oraciones o prédicas y realmente esta habla que le podamos decir: Dios, yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, y yo ser un altar, que todos puedan ver, que todos puedan oír que tú eres vida y la esperanza, eterna gracia que me ha rescatado. Vamos a prendernos la iglesia. Vamos con tus palmas. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dile de gloria en gloria. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Y yo no vivo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Señor, sé bienvenido a este lugar. Todo esto tiene el propósito de bendecir tu nombre. Todo esto tiene el propósito de exaltarte. Espíritu Santo, ven sobre cada lugar, ven en cada casa, ven inundando cada hogar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido
este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. A ti rendimos nuestra vida, Señor. A ti rendimos nuestro corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven inundando cada casa, Señor. Te exaltamos, Señor. Te damos el honor, Señor. Iglesia, vamos a decirle gracias, Dios, porque pase lo que pase, tú siempre estás en control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Vamos, iglesia, dile, es tu amor el que me sostiene. Es tu amor que me sostiene y el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es
Señor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Iglesia, dile gracias, Dios. Gracias porque tú nunca pierdes el control. Y aunque yo piense que ya todo está perdido, en ti nada se perderá jamás, Dios, porque fiel es quien hace las promesas. Gracias, Jesús, porque en ti está mi vida, en tus manos está escondido de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Nunca pierdes el control. Gracias, Jesús. Perdón, hermanos, no teníamos sonido, pero bueno, Dios les bendiga, nos da mucho gusto poder estar reunidos, por lo menos a mí me da un gusto terrible el estar reunidos con el propósito de honrar a nuestro Dios. Y bueno, voy a leerles una escritura, ¿verdad?, en donde, en el libro de Isaías, capítulo 55, el verso 1. Les voy a leer varios versitos de este capítulo. Y dice de esta manera la palabra del Señor: a los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Sí? Está haciendo un llamado nuestro Señor, ¿verdad?, a través del profeta Isaías, para todos aquellos que tienen hambre de Él, aquellos que lo buscan, aquellos que están necesitados y que ambicionan. Hace un rato estábamos platicando Angie y yo, y hablábamos de una persona, ¿sí? Y esta persona dice que cuando estaba en lo más profundo del hoyo en donde él se encontraba, dice que ese día, ¿verdad?, en su angustia, él le gritó hacia el cielo y le dijo: Señor, si realmente existes, muéstrate que a mí, de tal manera que yo pueda, ¿verdad?, saber que tú puedes ayudarme. Ve hasta en donde yo me encuentro, ¿sí? Y esta plática del día de hoy es para todos aquellos que tenemos sed del Señor, ¿sí? Y dice el Señor que podemos llegar hasta donde hay aguas, ¿sí?, aguas de vida, y que no necesitamos tener dinero,
¿verdad? Y que no necesita, y que nosotros podemos llegar hasta ese sitio y comprar sin dinero aquello, dice vino y leche, ¿sí? Entonces, yo les digo, hermanos, hoy es el día en que Dios está hablando a nuestro corazón. Todos sabemos que hemos nacido con un propósito y ese propósito viene de parte de Dios. Ningún hombre en la tierra, bajo las circunstancias en las que haya nacido, viene sin un propósito de parte de Dios, ¿sí? Y miren lo que dice el verso 3 de ese mismo capítulo. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿sí? O sea, dice el Señor, pon atención a mis palabras, ¿verdad? Porque si tú pones atención a mis palabras, vas a vivir. Fuera de mí, dice el Señor, no puedes vivir, ¿sí? Y dice otra vez en el verso 6 de ese capítulo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto está cercano. Hermanos, hoy es el día. Hoy es el día que hizo Dios para que nos gocemos y nos alegremos en Él, ¿sí? Hoy es el día en que nosotros podemos tomar una decisión al llamado que el Señor nos hace, a la invitación que nos está haciendo. Y dice más en el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, denme la oportunidad, dice el Señor, denme la oportunidad de transformar su vida, porque por tus propios esfuerzos, por mucho que tú hagas, no vas a poder cambiar. El único que tiene el poder, y cantábamos hace un rato, el que tiene el control para que tu vida sea diferente, es solamente Dios. Y dejando en manos de Dios nuestra vida, pero tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Y dice el Señor, dice, y vuélvase, dice, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, ¿sí? O sea, puedes llegar a su presencia y saber que no tienes cargas por el pasado en donde tú no obedeciste al Señor. Por eso es que les digo, hoy es el día, hermanos. Dice, porque mis pensamientos, dice el verso 8, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, ¿sí? Pero todavía, fíjense, a esta invitación el Señor y a esta exhortación el Señor está añadiendo todavía más cosas. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ¿sí? Entonces yo te digo, Dios tiene para ti y para mí un panorama sin límites, pero ahí está el ofrecimiento del Señor, pero tú eres el que tienes que tomar la decisión, ¿sí? Este día vamos a platicar sobre aquellos a los que el Señor ha llamado. Y acuérdate, hace un rato comenté, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en el corazón de Dios. Y bueno, nos vamos a ir a los evangelios. Y yo quiero decirles que los evangelios, más que una biografía de Jesús, son testimonios de hombres y mujeres que se encontraron con Jesús, creyeron en Él, lo siguieron
y aceptaron su proyecto y su estilo de vida. Hombres que fueron transformados. Solamente es cuestión de pensar en cualquiera de aquellos que siguieron a Jesús y le obedecieron. Y ustedes van a ver que hubo un antes y un después, ¿sí? Y bueno, la plática de este día se llama Te invito a pescar, ¿sí? Y les voy a pedir que leamos allí en Marcos 1, el verso 16 y 18, ¿sí? Y dice de esta manera, dice, y dejando luego es desde el 16, y andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y el 18 dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Sí? Hay ocasiones en que pensamos que cuando leemos esta parte de la Escritura, en que ese fue el encuentro de Andrés y de Pedro, que ese fue el momento del encuentro. Y yo te digo, no fue así. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué los discípulos decidieron dejar atrás todo? El trabajo, la familia, sus negocios y la vida tal como ellos la conocían, ¿sí? Con el propósito de seguir a Jesús. ¿Por qué lo hicieron? ¿Sí? Ellos no tenían los evangelios para conocer el final de la historia. Resulta de que ellos iban a empezar a escribir la historia de los evangelios a la par que Jesús. Juntamente con ellos, ellos estaban, entre comillas, en desventaja con nosotros. No tenían esta palabra escrita, que es una palabra de vida. Ellos lo tuvieron que experimentar, ¿sí? Entonces, ellos fueron testigos directos del ¿cómo se llama? Del principio de los evangelios, y también fueron testigos directos del final de ellos. Así que cuando Jesús extendió el llamado para seguirlo, ¿por qué fueron con Jesús? Ellos eran hombres ya endurecidos, recios, eran duros pescadores, ¿sí? Eran dueños de negocios y además tenían familia. ¿Cómo se atrevieron a dejar todo para seguir a Jesús? ¿Te lo has preguntado? ¿Te lo has preguntado? Yo quiero decirte que así como leemos esta parte de la Escritura allí en Marcos 16 y 18, no, parece como que no hubo ¿cómo se llama? Acciones que le antecedieron a ese momento. Y yo quiero decirte que en realidad no lo hicieron de esa manera como algunas veces, o como por lo menos yo, cuando no tenía conocimiento de la Escritura, como lo tengo hoy un poquito más grande, pues parecía como, me daba la impresión de que en ese momento había sido su encuentro y en ese momento, ¿verdad? Ellos estaban yéndose y en realidad no lo hicieron, no de inmediato, ¿sí? Cada una de sus historias de cuando conocieron a Jesús comenzó en realidad después, mucho antes, perdón, ¿sí? Todo comenzó con Andrés. Un día, durante un tiempo de avivamiento en el pueblo judío, cuando Juan el Bautista estaba dando palabra, ¿verdad? Y que estaba generando una revolución en el
pueblo, en el pueblo, en ese tiempo, ¿verdad? Quiero decirte, dice que un día, ¿verdad? Apareció Jesús y fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Era un maestro y profeta muy conocido y que estaba generando impacto su predicación, ¿sí? Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, este era el más grande, ¿sí? Y entonces, entonces llega Jesús, es bautizado, conocemos la historia por medio de los evangelios, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que al día siguiente, ¿verdad? El Señor Jesús apareció nuevamente y cuando Juan el Bautista lo vio, él, juntamente con él estaban 2 de sus discípulos y entonces les dijo a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, Andrés, el seguidor de Juan el Bautista y futuro discípulo de Jesús, tuvo curiosidad. ¿Podría ser Jesús realmente el Salvador? Si nosotros leemos en el libro de Juan, el capítulo 1, el verso 36 al 37, vamos a ver qué fue lo que se sucedió. Dice, al día siguiente, Juan, el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Y al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, ¿qué creen que hicieron? Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Y en el verso 38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Sí? Y ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron a donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, era uno de los 2 que habían oído a Juan que habían seguido a Jesús, ¿sí? Aunque el pasaje no nos relata de qué temas específicos estuvo Jesús hablando con ellos el resto de aquel día, no hay la menor duda. A mí no me queda la menor duda de que esta conversación tuvo como fruto un avivamiento en el corazón de Juan y de Andrés. Juan, no Juan el Bautista, el apóstol Juan, ¿sí? Fue algo tan vivido que después de muchos años Juan se acordaba exactamente de la hora cuando él tuvo ese primer encuentro. Y esa hora, y él decía, como la hora 10, o sea, como a las 4 de la tarde, ¿verdad? De nuestro horario, ¿sí? Y después de su encuentro con Jesús, ¿verdad? Andrés va con su hermano Simón y le dice muy emocionado en el verso 41, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Y después a Andrés de hablar con Jesús, le presentó a su hermano Simón. Y nosotros podemos leer en el verso 42 lo que dice, entonces lo trajo a Jesús. O sea, el impacto que generó en Andrés lo fue y lo transmitió a Pedro, ¿sí? Y le dijo, vamos, este es el Mesías. Entonces dice que lo trajo a trajo a Jesús a Pedro, y Jesús mirándolo le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Jesús le cambió
ese mismo día el nombre a Jesús, a Cefas o a Pedro, que significa roca. Desde ese instante Jesús captó la atención de Pedro, ¿sí? Y ellos fueron, y bueno, andaban tras de él, a donde sabían que estaba Jesús, ellos iban, ¿sí? Y ellos fueron testigos de los primeros milagros que el Señor hizo de manera pública. El ministerio de Jesús comenzó en un pequeño pueblo de Capernaum, y el mismo pueblo donde vivían Andrés y Simón, Pedro, y donde fueron testigos de primera mano de los milagros de Jesús, ¿sí? Vamos a leer allí en Lucas 4. No vamos a leer el capítulo, solamente les voy a leer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los milagros que el Señor hizo delante de ellos, porque ellos andaban tras de Jesús, ¿sí? Entonces, vemos en Lucas 4, del 31 al 40, lo que dice. Voy a leer lo que dice la Escritura aquí, como título de cada una de las situaciones nada más, ¿eh? Ahí en el 31 dice que un hombre que tenía un espíritu inmundo fue liberado, ¿sí? Y más tarde vemos allí en el capítulo 38 que Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿sí? Y allí el Señor responde a Pedro a una necesidad personal, sanando a su suegra, ¿sí? Entonces dice la Escritura en el verso 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella, al instante le seguía. Estos milagros hicieron que por la tarde, ¿verdad?, llegaran a casa de Pedro, y muchos hombres y mujeres fueron sanados al ponerse el sol, ¿sí? Y dice la Escritura que también, ¿verdad?, fueron liberados muchos endemoniados, ¿sí? Entonces, vemos que el llamamiento de Jesús a sus primeros discípulos no se llevó a cabo en el momento en que leímos esa primera parte de la Escritura, ¿sí? Ellos ya habían seguido a Jesús y ya le conocían, ¿sí? Sabían quién era, fueron testigos directos de ese poder en Jesús. Y en el capítulo 5, ¿verdad?, dice de esta manera, un día, el capítulo 5, el verso 1, dice, un día por la mañana estaba Jesús a las orillas del lago de Genezaret, y la gente se apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces dio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla, y luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Jesús ya tenía un trato con ellos, por eso va y le pide su barca, ¿sí? Y dice, te has preguntado, ¿por qué Pedro le prestó una de sus barcas al Señor? Bien sencilla la respuesta, porque ellos, o sea, tanto Juan como Jacobo, como Andrés, su hermano, habían sido testigos presenciales de los milagros que acabamos de mencionar, ¿sí? Cuando acabó en el verso 4,
dice que cuando acabó de hablar le dijo a Simón: lleva la barca hacia las aguas más profundas y echa allí las redes de pescar. Maestro, le dijo, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. ¿Sí? ¿Sabes tú que Jesús, un carpintero que no era pescador, le estaba dando sugerencias u órdenes a pescadores ya que venían de familia? ¿Sí? Era una profesión de familia. Ellos sabían que la hora de pescar, la más ad hoc, era por la noche. Y conocían la profundidad del mar en donde ellos podían pescar. Y nos encontramos con que un carpintero le está diciendo, ¿verdad?, que lleva la barca a aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Ya era el mediodía, el agua estaba caliente y los peces siempre andan buscando lo fresco del agua. Ya no había peces, si toda la noche no lo pudieron lograr. En esa hora, mucho menos. Sin embargo, fíjense lo que le dice Pedro en el verso 5. Pedro, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú lo mandas, echaré las redes, porque yo te he visto de qué manera has hecho milagros solamente con tu presencia y la palabra que tú das. ¿Sí? Y entonces dice el verso 6, y así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que se les rompía. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Añadido a todos los milagros que ellos presenciaron, se sumaron este milagro de los peces. Y dice la Escritura que al ver esto Simón cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Sí? Los ojos de Pedro finalmente se abrieron y reconoció su pecado. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor y estamos, permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder reconocerlo como Señor y Dios, nosotros lo primero que hacemos es reconocer nuestro pecado. Nos humillamos delante de Él, ¿sí? Y dice el verso, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y el Señor les dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor se lo dijo a Simón, ¿sí? Le estaba haciendo un llamado y es el mismo llamado que nos hace a todos y a cada uno de nosotros, los que hemos conocido al Señor y los que tenemos que traer a la gente para que le conozca. Desde ahora serás pescador de hombres. Ahí es donde tiene lugar el llamado para servir. Y dice en el verso 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí es donde aplicaron ellos esa parte de la Escritura de la que estamos nosotros teniendo pequeñas cápsulas todos los días, ¿sí? Porque no fue en el Nuevo Testamento únicamente en donde se dio ese mandamiento. Ese mandamiento lo podemos leer en Deuteronomio y creo que en Levíticos, en donde debemos amar al Señor sobre todas las cosas, ¿sí?
En ese momento de convicción y de reconocimiento de la santidad y de la grandeza de Jesús, Pedro estuvo dispuesto a dejar todo para seguirlo a él. Andrés, Juan, Jacobo, Mateo y todos los que siguieron al Señor Jesús y todos los que lo siguen o lo seguimos, estamos dispuestos a dejar todo por causa de Él cuando estamos convencidos de que nos está haciendo un llamado. ¿Sí? Eran pescadores. ¿Sí? El Señor Jesús no buscó en las escuelas de aquel tiempo. Por ejemplo, Pablo fue educado en una escuela. Y él no buscó en las escuelas, sino en los lugares de trabajo. ¿Dónde trabajas tú hoy? Allí el Señor te está llamando, ¿sí? No fue a buscar personas enclaustradas ni separadas del mundo, sino que hombres que estuvieran inmersos en sus responsabilidades de la vida cotidiana. Que quería gente que supiera ganar el pan, ¿verdad?, con el sudor de su frente. Yo quiero decirte, Dios nunca llama a personas ociosas. Si tú eres un hombre o una mujer trabajadora, ¿sabes qué? El Señor se está fijando en ti para hacerte un llamado, ¿sí? Para que trabajes en su obra, ¿sí? Aquí vemos a Cristo llamar a 4 pescadores que habían pasado toda la noche pescando y que ahora estaban limpiando sus redes. Y así sucedió con los profetas en el Antiguo Testamento, ¿sí? Gente trabajadora, ¿sí? Nosotros podemos leer en Amós 7, 14 y 15 de esta manera, ¿sí? Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. De allí es donde el Señor quiere sacar hombres y mujeres que sepan que Él va a transformar su vida, que les va a dar un reconocimiento eterno. Hoy podemos hablar de Abraham, dejó su tierra y su parentela. Podemos hablar de Moisés, que dejó el palacio del rey. Y podemos hablar de muchos más, porque miren, Moisés cuando fue llamado, ¿verdad? Cuando fue llamado, él guardaba un rebaño cuando Dios le apareció en la zarza, ¿sí? Gedeón guardaba, ¿qué estaba haciendo? Trillando cuando un ángel se comunicó, ¿verdad?, con él y le dio un mensaje del cielo. Eliseo, ¿qué estaba haciendo Eliseo? Dice que estaba arando y Elías lo llamó para que fuese profeta en su lugar. Entonces, Jesús era un hombre de trabajo, él era un carpintero, ¿sí? Y quiere el Señor que todos y cada uno de nosotros hagamos caso de su llamado. El Señor dijo: venid en pos de mí, ¿sí? Y lo primero que notamos ante este llamamiento es la inmensa misericordia de nuestro Dios. Y aunque Él no necesita que el hombre le ayude, sin embargo, en su misericordia estableció colaboradores y busca a hombres y mujeres que den todo por Él. ¿Serás acaso tú? ¿O tú? Al que el Señor está llamando. ¿Estás listo para aceptar el llamado de Jesús en tu vida? Tal vez estás empezando a conocer a Jesús, pero Dios te está llamando, ¿sí? Ser cristiano no se trata solo de saber quién es Jesús,
Se trata de responder a su llamado. ¿Para qué? Para obedecerle. Hoy Jesús te está invitando a que vayas a pescar con Él. La pregunta es, ¿cómo responderás? ¿Aceptas el llamado y la responsabilidad de ser su discípulo? ¿O solamente asistirás a la iglesia? Tú lo decides, ¿sí? Porque Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Mateo, todos ellos tomaron una decisión cuando el Señor les dijo, sígueme. Tomaron una decisión. Y si ustedes piensan que cuando tomaron una decisión para seguirlo, ellos dejaron irresponsablemente lo que estaban haciendo, no te está pidiendo que dejes tu trabajo, te está pidiendo que lo pongas a Él en primer lugar, sobre todas las cosas, porque este es el más grande mandamiento. Eso es lo que te está pidiendo. Dice que es necesario que hagas aquello, ¿verdad? Sin dejar de hacer lo que debes de hacer. O sea, uno y otra cosa, responsablemente, pero sobre todo lo que está a nuestro alrededor y que es parte de la vida diaria, debe de tener un segundo lugar. Dios debe de tener el primer lugar en tu vida, ¿sí? Jesús te dice, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. La vida de esos 4 hombres y de todos los que se acercaron a Jesús quedaron impactadas, pero de esos 4 en particular quedaron, ¿verdad?, marcadas por la eternidad, porque sucedió que una mañana, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, ¿verdad?, el Señor los llamó. Y su vida quedó marcada. Si tú ves las Escrituras en el libro de Apocalipsis, te vas a dar que esos hombres que estuvieron en su ministerio terrenal de Jesús, ellos tienen un lugar por separado, diferente al que vamos a tener tú y yo estando en el reino de los cielos. Quedó marcada. Pero ¿sabes qué? Tu vida puede quedar marcada a partir de hoy, ¿sí? Entonces, y tu vida puede quedar marcada por la eternidad si tú tomas la decisión de obedecer a Dios y de aceptar el reto de ser un pescador de hombres. Esta misión del Señor sigue llamando a hombres y mujeres para que sean sus discípulos. La pregunta central es, ¿te está llamando a ti el día de hoy? Ellos estaban dejando una situación cómoda. Cuando Pedro le dice a Jesús en alguna ocasión, lo hemos dejado todo. Realmente nos consta que era mucho lo que él había dejado para seguir a Jesús, pero era menos de lo que el Señor pretendía y pretendió darle y le dio el Señor a Pedro. Y eso que le ofreció a Pedro, te lo está ofreciendo a ti el día de hoy. Dios nos quiere que enseñar un principio muy importante. Aunque la salvación es gratuita, el discipulado y el servicio al Señor sí tienen costo. Tienes que poner al Señor sobre todas las cosas. El llamado implica vivir para otro. Era una invitación a dejar el trabajo conocido por otro trabajo desconocido. Un proyecto personal centrado en tus propias necesidades y en la de los tuyos, por otro en el que tendrían que hacerse responsables de la vida de los demás hombres. No es posible seguir al Señor sin abandonar nuestros propios planes y deseos. Notemos por último que los discípulos respondieron inmediatamente al llamado
dejándolo todo. Claro, ya habían tenido la experiencia de ver lo que Jesús estaba haciendo, cómo estaba revolucionando el mundo en su tiempo, y lo sigue revolucionando hoy, porque a ti y a mí el Señor revolucionó nuestra vida. Ojalá, hermanos, que nuestra obediencia sea tan pronta como la de ellos. Hoy tu vida, te lo digo, hoy tu vida puede quedar marcada para la eternidad. ¿Te parece bien si inclinas tu rostro y le dices al Señor: Padre, yo sé que tú nos entregaste a tu Hijo Jesús y Él vino a limpiar nuestro pecado, porque Él es el Cordero tuyo que nos lava. Nosotros pudimos verlo a través de las Escrituras, cómo llegó hasta la cruz. Un sacrificio terrible que no alcanzamos a dimensionar. Señor, gracias, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Y a pesar, Señor, de que he sabido que me has llamado y que me he estado haciendo la disimulada, Señor, o el disimulado, hoy, Señor, hoy acepto el reto. Señor, quiero ser parte de esa comisión. ¿Sí? Quiero cumplir, Señor, con el propósito y el mandato que tú nos diste en Mateo 28, Señor. Que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. Hoy te digo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy para honrarte, para glorificarte, Señor, poniéndote en el primer lugar en mi vida. A ti la honra por Cristo Jesús. Amén. Sí, Jesús, gracias porque no escatimaste tu vida para morir por nosotros. Ayúdanos a ir por aquellos que no te conocen. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, el Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios, a ti me rindo, la gloria te doy.
soy, siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Vamos, iglesia, dile con todas tus fuerzas: Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Muy bien, iglesia, te quiero leer solo unas partes que están en Hechos 10. Bueno, más que leerte, quiero platicarte lo que aquí ocurría. Resulta que un hombre que no era judío dispuso su corazón para darle a Dios, para reconocer pues que Dios tenía amor para su vida, ¿no? Y resulta pues que este hombre, sin ser judío, sin todavía tener un encuentro con Jesús, ya había dispuesto su corazón y ya había dado de sí. Dice por aquí el número 2, dice: hombre piadoso, al igual que su familia, daba limosnas a manos llenas para el pueblo de Israel y oraba sin cesar. Resulta pues que a causa de sus ofrendas, dice un poco más adelante en el verso 4, en la parte final, dice: Dios no ha pasado por alto tus oraciones ni tus limosnas. Yo quiero decirte que cuando tú y yo disponemos nuestro corazón en lo que sea que hagamos, y particularmente en este tiempo pues vamos a hablar de las ofrendas, cuando tú y yo disponemos nuestro corazón para darle a Dios, reconociendo que es a Dios a quien se lo damos, con un corazón agradecido, Dios no lo pasa por alto. Dios está atento. Dios está atento a la disposición de tu corazón. Así es que yo te invito para que tú puedas disponerte. Sabe que este hombre al final termina siendo salvo. Si no estoy mal, creo que es el primer gentil que se convierte, ya que Pedro tenía por ahí algunas inquietudes. Sin embargo, Dios viene y le dice: ¿sabes qué? No llames inmundo a lo que yo ya limpié. Hoy Dios quiere bendecirte. Hoy Dios quiere derramarse sobre tu vida trayendo bendición. Así es que dispón tu corazón. Busca a las personas a las que pues se les tiene que entregar las ofrendas y los diezmos, para que no detengas la bendición que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar por ellas. Señor, te bendecimos en esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tú siempre estás atento a nuestra vida, Señor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Y así como le hiciste el llamado a los discípulos, hoy también vienes y nos haces un llamado a nosotros para rendirte toda nuestra vida, incluyendo esto, Señor. Gracias, Señor, porque a través de la vida de Cornelio aprendemos, Señor, que él, incluso aún sin ser
consciente de todo lo que hacía, Señor, él rendía sus ofrendas a ti. Él sabía que eran para ti. Él sabía que era a ti a quien te agradaba. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú obrando a nuestro corazón, pues haciéndonos entender, Señor, que no se trata propiamente de la persona o que no se trata propiamente del edificio, Señor, que se trata de ti, Señor, que es para ti el honor, que es para ti la gloria a través de esto, Señor. Te bendecimos en este día y te damos gracias porque sabemos que eres tú supliendo cada necesidad en cada casa, supliendo cada necesidad en cada familia, Señor. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pues qué bueno que te hayas podido conectar, qué bueno que hayas podido hacer a un lado lo que tenías por ahí. Pues esto se está acabando y aunque se acaba en este instante, no se acaba cada día de la semana y no se acaba en cada situación que la iglesia tiene lista para ti. Hoy la iglesia tiene un programa tan amplio que cubre cada día de la semana. Así es que hoy te invito para que tú puedas estar pendiente, para que puedas recibir lo que Dios tiene listo para tu vida. Te invito para que el día de mañana puedas conectarte a la oración, para que puedas disponer tu vida para ayunar. Ya saben que comenzamos el día de hoy a las 8 de la noche y lo terminamos mañana en el tiempo de la oración. El Señor quiere bendecirte cada día en cada situación, así es que te invito para que desde donde sea que tú estés, tú puedas disponerte y tú puedas decirle al Señor: Señor, heme aquí, yo acepto tu llamado. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.